Carlos Salinas de Gortari fue un político mexicano presidente de la República por parte del PRI. Nació en 1984 en la Ciudad de México. Hijo del senador y secretario de Estado Raúl Salinas Lozano, que fue ministro de Industria y Comercio de su país, y de Margarita de Gortari, presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México. Inicios del salinato. El gobierno salinista tomó posesión en medio de graves rasgos económicos y la ingobernabilidad del país, sometido a policías corruptos, bandas de narcotraficantes y grupos de posesión corporativos. Proa y rescate bancario. En 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros. Con esta acción se generaba un fondo de contingencia para promover de liquidez a los barcos. Tratado de Libre Comercio. Lo firman los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. El objetivo fue crear una zona libre de aranceles para potenciar el comercio entre las tres naciones y abrir una era de cooperación internacional en materia económica y financiera. Programa Nacional de Solidaridad. Evita que los precios de los productos básicos se elevaran de forma desmedida. Deuda externa. Se preocupó por pagar una parte de la deuda externa y la renegocia. Al finalizar su gobierno, deja una de las peores crisis financieras. Creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Salvaguarda los derechos humanos de los mexicanos. Creación del Procampo. Brindar créditos encaminados a incentivar la producción agrícola. Se crearon el Tribunal Electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, y el Instituto Federal Electoral, IFE. Aumento del flujo de emigrantes a los Estados Unidos. Reforma agraria. Abrió las tierras y el campo mexicano a las empresas privadas. Esto creó un mercado de tierras, sin embargo, seguía empobrecido y en las zonas indígenas se abrió la puerta al despojo de los territorios. Levantamiento del EZLN. Llevaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a un levantamiento desde Chiapas contra el Estado mexicano, el 1 de enero de 1994. Bajo una declaración de guerra, la rebelión duró 12 días, hasta que llegó la tregua. Sin embargo, el conflicto indígena quedó sin resolverse. Se restablecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Asesinato de Luis Donaldo Colosio y error de diciembre. En 1994, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Industrial, PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, Baja California, durante un evento de campaña. Se considera el primer magnicidio cometido en México, pues se perfilaba como el sucesor de la candidatura. Salinas atribuyó al gobierno de su sucesor, Ernesto Zedillo. El inicio de la crisis fue conocida como el nombre de efecto tequila, y devaluó la moneda elevando la banda de flotación del peso 15%. Hubo una inmediata fuga de capitales que, al no poder sostenerse, terminó con la libre flotación del tipo de cambio. Esto acrecentó la devaluación. Estados Unidos intervino con un préstamo para México de $20,000 millones, pero bajo la condición de elevar la tasa de interés. La devaluación más la subida de las tasas de interés en los bancos dejaron a miles de empresas y familias en la bancarrota y con deudas impagables. La crisis que resultó es una de las peores en la historia económica de México. El PIB se contrajo más del 6%, la pobreza y el desempleo crecieron a niveles de los que el país no pudo recuperarse de inmediato y el efecto financiero se extendió a otros países. Y así terminó la candidatura de Salinas.